¿Y si la caída de los ángeles no fue apenas una metáfora? ¿Y si ella dejó rastros visibles, marcas reales en la tierra? Esa hipótesis no es de delirius mysticus, sino de la convergencia entre fuentes antiguas, arqueología y geología. En el libro de Enoch, un texto rechazado por el canon judaico-cristiano, pero altamente considerado entre los primeros cristianos, hay un relato detallado de la caída de un grupo de ángeles llamados vigilantes. Ellos no fueron simplemente expulsados, ellos descendieron en un local específico con un propósito. Según Enoch 6:6, los líderes de los ángeles hicieron un juramento en el monte Hermón, marcando el inicio de la rebelión. Ese monte es citado también en Salmos como símbolo de grandeza y terror. Es en esa región que muchos estudiosos creen que ocurrió el primer contacto entre los celestiales rebeldes y la tierra. En la tradición judaica antigua consideraba el monte Hermón un lugar maldito. Su nombre viene de la raíz semítica, araem, que significa prohibir o consagrar por maldición. Geologicamente, Hermón es compuesto por rocas calcáreas jurásicas y contiene cuevas naturales profundas. Algunas de esas cuevas fueron utilizadas por civilizaciones antiguas para rituales. Pero ¿por qué ese monte sería el escenario de un evento cósmico? Porque él está alineado con la región conocida como Basán, tierra de los Refaínes, una raza de gigantes, mencionada repetidamente en la Biblia como enemigos de los hebreos. En Deuteronomio, por ejemplo, se habla de Ollí, rey de Basán, cuya cama medía cerca de 4 metros. Esto liga a los gigantes a aquella geografía específica y refuerza la teoría de que algo ancestral y anómalo ocurrió allí. En el libro de Génesis, capítulo 6, tenemos la base canónica de ese evento. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. Ese pasaje, muchas veces interpretado como simbólico, es tomado literalmente en los textos del Segundo Templo. Ángeles, los hijos de Dios, son entendidos como seres celestiales, ángeles que transgredieron su naturaleza y enseñaron a los humanos artes prohibidas, a metalurgia, hechicería, astrología. La consecuencia de esa alianza ilícita fue el nacimiento de los Nephilim, híbridos gigantes con poder físico y espiritual superior. Esos seres, según los relatos, corrompieron la tierra. Y fue por causa de ellos que Dios decidió por el diluvio, como un acto de purificación. La caída de esos ángeles no fue apenas espiritual. Según Enoch, el propio Dios ordenó al arcángel Uriel que creara una prisión para ellos en el abismo. Ese local es llamado Dudael. Se trata de un desierto rocoso, posiblemente localizado en el entorno de la región del Sinaí o en las profundidades de la cuenca sirio-africana. Algunos estudiosos asocian esa prisión a formaciones geológicas profundas, como cuevas con accesos sellados por formaciones inusuales. Textos antiguos hablan de cadenas eternas de oscuridad, y el apóstol Pedro repite ese concepto en su carta. En la tradición griega del Nuevo Testamento, la palabra usada es tártaro, el mismo término que designa el abismo más profundo de la mitología griega, Informes Militaris Desclasificados. De la década de 1980, mencionan sonidos subterráneos, inexplicables captados en áreas desérticas del Oriente Medio. En locales donde no hay actividad volcánica o fallas sísmicas registradas, se registraron vibraciones que duraban días. En la tradición ortodoxa etíope, los ángeles caídos aún son recordados como entidades aprisionadas bajo las montañas. En manuscritos antiguos preservados en J.S., hay menciones de puertas selladas por el fuego celestial. Esto coincide con cuevas que, según mapas del período otomano, eran consideradas prohibidas. El Apocalipsis de Juan menciona que en el fin de los tiempos, esas prisiones serán abiertas. Fue dada a él la luz del pozo del abismo, y abrió el pozo, y subió humo como humo de gran horno. Esto liga directamente la caída de los ángeles al fin escatológico. Si esas prisiones son reales, y si están localizadas en lugares físicos, esto significa que los señales de su apertura pueden ser detectados. Temblores inusuales, sonidos subterráneos registrados por sismógrafos, aumentos y gelatus sobrenaturales, en regiones montañosas y desiertos. Todo eso es documentado. Y si todo eso está conectado, durante siglos, pocos osaron buscar el verdadero local donde los ángeles caídos fueron aprisionados. Sin embargo, el libro de Enoch, texto antiguo, preservado fuera del canon tradicional, revela con precisión geográfica el lugar donde Azezal, el líder de los rebeldes, fue lanzado. La región se llama Dudael, pero esa no es una paisaje simbólica. Es un local físico, descrito como un desierto seco y rocoso lleno de grietas profundas. Es una prisión literal sellada por orden divina, diferente del Sheol, el local de descanso de los muertos. Dudael no es un lugar de reposo, es un cárcel donde el tiempo fue suspendido, y la propia tierra parece protestar con temblores sordos desde las profundidades. Enoch vio ese lugar.
fue conducido por ángeles hasta una gran montaña en el medio de un valle excavado, cercado por rocas afiladas y vientos ardientes. Él describe cuevas oscuras, donde las cadenas de bronce brillan con una energía que no viene del sol, pero de la furia celestial que aún pulsa allí. La prisión de Azazel no fue un castigo común. Según Enoc 10 en 4-6, Dios ordenó al arcángel Rafael que capturara a Azazel, encadenara sus manos y pies y lo lanzara en la oscuridad. Las órdenes eran claras: abre el desierto que está en Dudael y lánzalo allí. Rafael, obediente, excavó la tierra con poder divino. La grieta que surgió no era natural, pero una rajadura abierta por la justicia. Una crátera sin fondo se formó, sellada con piedras puntiagudas y ardientes. Allí dentro, Azazel fue encadenado, lanzado en agonía, cubierto por tinieblas eternas. Sobre la cueva fue colocado un peso, como una tapa sagrada hecha de montañas. Alrededor, los guardianes celestiales permanecen hasta hoy, inmortales y silenciosos. Ellos no guardan a Azazel por miedo de fuga, pero por decreto eterno. El local aún exuda la presencia de él. Muchos creen que Dudel está localizado en una región montañosa próxima a la frontera entre el Irán y la Turquía, donde terremotos inexplicables ocurren con frecuencia y donde brújulas fallan ante el magnetismo inusual que emana de la tierra. Dudel es el opuesto de cualquier concepto humano de prisión. No hay rejas visibles, pero el cárcel es absoluto. Los propios elementos se tornaron centinelas en rocas, fuego y viento. Enoc describió que la arena se movía contra él. Tiempo y el sonido del gemido de Azazel resonaba por kilómetros, mismo que ninguna boca humana lo escuchara. Es como si el propio planeta hubiera sido transformado en sello y vigía. En el centro de esa prisión no están solo los restos de un ser celestial, está el epicentro de una rebelión que amenazó las bases de la creación. Por eso, los portales del lugar fueron sellados con palabras sagradas que ninguna criatura viva osa repetir. Según los textos del Zohar, Dudael es también el lugar donde los cielos no miran directamente. La luz del trono se curva para lejos, y allí solo hay juicio. El tiempo dentro de Dudael no sigue el mismo flujo de la superficie. Para Azazel, un segundo puede ser milenios, y un milenio puede pasar en dolor incesante que no termina hasta hoy. Dudael no fue olvidado. A pesar de su nombre no estar en los mapas modernos, la geografía apunta evidencias. Satélites captan formaciones inusuales en el desierto del Kurdistán, donde vastas áreas exhiben agujeros profundos, anómalos al suelo de la región. Algunas expediciones relatan campos donde ningún sonido es ecoado, ni mismo el sonido del viento en el silencio absoluto. En esos locales, brújulas giran sin control y equipos electrónicos fallan. En 2019, arqueólogos locales relataron encontrar inscripciones sumerias en ruinas parcialmente soterradas, mencionando el dios aprisionado. En el abismo ardiente, los textos hablan de una entidad caída, lanzada por el cielo, aprisionada bajo el desierto, donde ninguna planta crece. Registros de los antiguos zoroastristas también describen el Valle Ardiente, un lugar maldito donde los ojos de los cielos no se vuelven. ¿Coincidencia o no? Esa misma región corresponde a las coordenadas descritas por Enocham, pero por orden divina. La entrada nunca más podrá ser abierta. La tapa permanece, y si algún día fuera retirada, el mundo verá algo que ninguna generación está preparada para enfrentar. El sello de Dudel no está solo en piedras, está en la memoria de los cielos. Los ángeles caídos que pactaron con Azazel observan de lejos, imposibilitados de ayudar. Dudael fue hecho para ser definitivo, pero hay profecía. El Apocalipsis habla de la apertura del abismo, cuando el ángel del abismo, el rey de los altamontes, será liberado. Sira Azazel, si es su prisión, está a punto de tornarse escenario de juicio final. Lo que fue sellado en Dudael no es solo un cuerpo angelical, es la esencia de una rebelión que intentó enseñar a la humanidad los secretos del cielo. Y la humanidad pagó caro por eso. El diluvio fue la consecuencia. El silencio actual es solo el intervalo entre dos eras. Dudael pulsan, esperan, respira con la tierra, y en algún momento la tapa cara. En ese día, el desierto rugirá, y lo que está sellado volverá a caminar en el monte Hermón. Había se tornado más que un símbolo de rebelión angelical. El ahora era el cuna de un acontecimiento que por su naturaleza traería consecuencias eternas a la humanidad. Los 200 ángeles que allí descendieron, liderados por Shem y Haza, miraron para las hijas de los hombres con un deseo que traspasaba los límites del plan original de Dios. Eran bellas, decían las tradiciones, de formas encantadoras y ojos que reflejaban la pureza de la creación. Esos seres celestiales, dotados de sabiduría y poder, tomaron para sí esposas humanas. No fue apenas un acto de lujuria, pero de ruptura ontológica. Criaturas inmortales, hechas para habitar dimensiones superiores, ahora mezclaban su ADN celestial con la sangre terrena
inaugurando una nueva raza en los Nephilim. El libro de Enoc afirma que esos gigantes, nacidos de la unión impura, no solo crecieron en tamaño, pero también en crueldad, sabiduría corrompida y dominio sobrenatural. Ellos enseñaron a los hombres la guerra, la hechicería, la seducción y la idolatría. El mundo jamás sería el mismo. Después de ellos, en esos Nephilim no eran apenas grandes en estatura, eran deformaciones de la orden natural. Sus cuerpos poseían fuerza inigualable, pero sus corazones estaban tomados por la arrogancia y la violencia. Según Enoc, ellos devoraban todo lo que los humanos cultivaba menos, y cuando la tierra ya no les bastaba, pasaron a devorar los propios hombres. Mujeres, niños y hasta animales serán sacrificados en rituales desconocidos, enseñados por los propios padres celestiales de esos monstruos. La corrupción espiritual ahora andaba lado a lado con el colapso físico de la tierra. Azazel, uno de los líderes de los vigilantes, tornóse el responsable por enseñar a los hombres cómo forjar espadas, escudos y armaduras, transformando la creación divina en instrumentos de guerra y muerte. Armoros reveló los encantamientos que controlaban los elementos, y Bericol enseñó astrología prohibida, conectando los hombres a las estrellas de forma distorsionada. La humanidad se alejaba rápidamente del Creador, guiada por conocimientos que parecían iluminar pero apenas cegaban el alma. Los vigilantes no apenas se rebelaron. Ellos apagaron los límites entre el cielo y la tierra, entre el espiritual y el profano, pero el clamor de los justos, de aquellos que aún buscaban. El Altísimo subió como un grito ardiente a los cielos. El propio Enoc, hombre íntegro, fue llamado a presenciar tamaña perversión. Según el libro de Enoc, él fue llevado a los cielos para ver de cerca lo que acontecería con los ángeles caídos. Dios, el Eterno, no ignoraría la violencia de los gigantes, ni la corrupción de los ángeles vigilantes. El decreto fue firmado en las alturas. Los Nephilim serían destruidos, y sus padres aprisionados hasta el día del juicio final. La orden fue entregada a los arcángeles en Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. La misión era clara. Rafael debería encadenar a Azazel y lanzarlo en el desierto de Dudael, cubriendo sus ojos con piedras afiladas. Gabriel exterminaría a los hijos de la corrupción. Miguel encerraría a los Dru, rebeldes, en cuevas oscuras bajo las montañas. La sentencia divina era irreversible. Lo que comenzó con un mirar de deseo, terminó con una tierra cubierta de sangre y el cielo teñido con ira santa. Pero antes del juicio caer, hubo una última súplica. Los ángeles caídos pidieron a Enoc que intercediera por ellos. Él fue instruido a escribir sus palabras y presentarlas delante del trono de Dios. Sin embargo, la respuesta fue terrible. Nunca más subiréis al cielo, y sobre la tierra seréis presos por toda la eternidad. Shemihaza y sus comandados fueron los primeros a ser encadenados. Sus prisiones, según la tradición etíope y textos judaicos, permanecen hasta hoy en regiones olvidadas, bajo montañas y desiertos. Dicen que el propio monte Hermón aún carga la maldición de esa rebelión. Las aguas alrededor tiemblan, los vientos huiban como lamento antiguo, y los viajeros relatan presencias invisibles. Los Nephilim, por su parte, perecieron en el gran diluvio, pero sus espíritus corrompidos, según textos apócrifos y la tradición hebraica, tornáronse los demonios que atormentan la humanidad hasta hoy. Lo que aconteció entre los hijos del cielo y las hijas de los hombres no fue apenas un escándalo antiguo. Fue el inicio de una guerra espiritual que ecoa hasta los días de hoy. Durante los días de Enoc, cuando los hombres aún contaban el tiempo por las sombras proyectadas sobre las montañas, algo cambió en el mundo espiritual. Un silencio inusual pairaba sobre las regiones más altas de los cielos, como si el propio Creador se hubiera retirado por un momento de la creación. Enoc, elegido para ser escriba celestial, fue arrebatado al local donde los ángeles caídos, los vigilantes, estaban. Él no apenas vio dónde estaban, pero también oyó sus gritos y presenció sus súplicas, siendo rechazadas por Dios. La revelación que Enoc recibió no era una visión simbólica, era una constatación espiritual de algo que estaba realmente aconteciendo. Los nombres, las estructuras y las descripciones corresponden con detalles que hoy investigadores y estudiosos comienzan a confirmar en relatos antiguos. Esta prisión subterránea, identificada por Enoc como Dudael, no era un infierno de fuego, pero una cámara de contención donde el tiempo parecía no pasar, y donde los gritos se transformaban en ecos eternos en los vigilantes. Una orden de 200 ángeles liderados por Semjasa habían descendido sobre el monte Hermón con el objetivo de enseñar a los hombres. Sin embargo, después de corromper la humanidad y unirse sexualmente con mujeres humanas, generaron los Nephilim, seres híbridos que devastaron la tierra con su fuerza y hambre insaciable. Después de eso, Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel recibieron órdenes directas del Altísimo. Enoc
relata con precisión en su libro que Miguel fue instruido a prender Semhasha y los demás en cuevas profundas en el desierto que se extiende al este de Jerusalén, más precisamente en la región de Dudael. El local es descrito con piedras cortantes, calor sofocante y abismos que no tienen fondo. Dudael no está en una dimensión simbólica. Él es mencionado con referencias geográficas, y algunos arqueólogos lo asocian a las regiones secas y escarpadas próximas al Mar Muerto, donde cuevas profundas e inestables aún están siendo investigadas. Lo que torna ese testimonio aún más intrigante es que Enoc fue incumbido de llevar un mensaje a esos ángeles caídos. Él debería anunciar el veredicto: ellos jamás volverían al cielo. En el pedido de perdón que los vigilantes escribieron con las propias manos fue rechazado. Según el relato, Enoc vio los rostros de ellos deformados por el dolor y oyó el sonido de cadenas espirituales que mantenían sus cuerpos celestiales inmovilizados. Sus ojos aún brillaban con el fuego de la creación, pero sus gritos eran sofocados por la roca y las tinieblas. La prisión fue sellada por Dios y vigilada por Rafael, que lanzó piedras en llamas sobre la entrada para impedir cualquier fuga o intervención externa. Ese acto representó un punto de ruptura en el mundo espiritual. La rebelión fue silenciada pero no destruida. Los vigilantes aún existen, presos en un estado intermedio, aguardando el día del juicio. La descripción que Enoc hace de la bajada hasta ese local es de una precisión casi quirúrgica. Él habla de 7 montes fundidos como hierro incandescente, de un abismo profundo como ningún hombre jamás cavó, y de una oscuridad que parecía tener peso. Ese lugar era accedido por portales dimensionales que apenas los ángeles conocían. Al atravesar esos portales, Enoc vio pilares de fuego y cadenas que no eran de hierro común, pero de una sustancia viva que se contraía a cada lamento. La cámara de los caídos estaba abajo de la tierra, más allá de las aguas abaceles, y el tiempo allí era suspendido. Los vigilantes no envejecían, pero sus conciencias estaban presas en eterno arrepentimiento. Esa región no era alegórica, ella está en algún punto del territorio físico de la tierra, vedada por capas de rocas y sellos divinos. El relato de Enoc termina con un aviso. Él escribe que, en el final de los tiempos, los portales serán reabiertos, no por voluntad de los caídos, pero porque el propio Dios permitirá que testimonios sean traídos a la luz antes del juicio final. Habrá terremotos en el cielo y la apertura de fuentes abisales. Los sonidos de gritos a muchos sofocados volverán a ser oídos. Y entonces, la humanidad sabrá que los vigilantes no son mitos, pero seres reales, aprisionados hace milenios por orden directa del Altísimo. El testimonio de Enoc no es apenas un aviso espiritual, es un mapa, un código y una profecía, que está a punto de cumplirse, y cuando eso acontezca, no habrá más dudas sobre dónde los primeros ángeles caídos están, y lo que acontecerá cuando fueran libertados en una región remota donde las rocas guardan los secretos del primer juicio celestial. Hay una entidad que nunca dejó su puesto. Ella no cayó, pero también no ascendió. Su misión fue determinada en el inicio del tiempo, y hasta hoy. Ella vigila a los ángeles aprisionados en el abismo. La narrativa sobre los ángeles caídos no termina con la caída o con el aprisionamiento. Existe una figura muchas veces ignorada, pero fundamental para el equilibrio espiritual del cosmos: el guardián designado por Dios para vigilarlos. Él no aparece en los evangelios, ni en los libros tradicionales de la Biblia, pero surge en documentos apócrifos, manuscritos, etíopes y textos gnósticos. La tradición más fuerte está registrada en el libro de los secretos de Enoc, donde es descrito un ser de apariencia terrible, envuelto en fuego perpetuo y ojos como relámpagos, que habita una grieta profunda en las montañas del oriente. En el libro de Enoc II, también conocido como Segundos Secretos, relata que después de los 200 ángeles caerem sobre el monte Hermón y contaminarem la tierra con su descendencia nefasta, Dios ordenó que fueran lanzados en las profundidades de la tierra. Pero ese aprisionamiento exigía una guarda constante, pues los gritos de los Nefelim clamaban por sus padres, y los ángeles aprisionados intentaban comunicarse con los cielos. Fue entonces que una entidad llamada Penamiu, diferente de la versión del instructor de sabiduría, fue transformada en centinela eterna, descrita como no teniendo boca, para no corromperse por mil hoyos para todo ver. Esa figura aparece también en tradiciones cabalísticas como el observador silencioso, y entre los textos apócrifos de la secta de los esenios como aquel que no duerme. Penamiu permanece hasta hoy en uno de los locales más vigilados espiritualmente del planeta, debajo del territorio que comprende el norte del Irán hasta el antiguo Monte Sagros. Allí, en una formación rocosa conocida como el Portón del Silencio, varios arqueólogos relataron sentir presencias mismos sin encontrar señales de vida. Los relatos de personas locales, muchas veces campesinos y pastores, afirman que hay sonidos durante la noche,
aumentos metálicos cadenas y un zumbido que se intensifica durante el solsticio de invierno. Curiosamente, ese es el mismo periodo en que, según el calendario etíope apocalíptico, los portales celestiales son más vigilados ansí. Ese ser existe, él no es un ángel común, pero una criatura hecha para resistir al tiempo, a la corrupción y al propio libre albedrío. ¿Quién sería capaz de soportar milenios en la oscuridad, oyendo los gritos de los caídos y impidiéndolos de escapar? En el próximo capítulo, vamos a explorar las tentativas documentadas, tanto en textos antiguos como en registros recientes, de romper ese sello que los mantiene encarcelados en un manuscrito armenio, descubierto en 1947. Sugiere que el nombre de ese guardián fue removido de los registros celestiales, como si su existencia no debiera ser conocida. ¿Pero por qué, y más si él vigila? ¿Quién lo vigila? La mayoría de los cristianos conoce la famosa declaración de Jesús: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Pero el local donde eso fue dicho, la región di Cesarea di Filipe, carga un peso espiritual que va mucho más allá de un simple diálogo entre maestro y discípulo. Allí, en medio de las colinas rocosas del norte de Israel, reposa la cueva de Panias, una formación natural que, en el mundo antiguo, era reconocida como uno de los más siniestros portales espirituales de la tierra. Los griegos llamaban ese lugar de gruta de Pan, asociándolo al dios de los bosques. Pero los judíos antiguos y los primeros cristianos la conocían como las puertas del infierno. No era metáfora. En la cosmovisión hebraica del Segundo Templo, ese era uno de los accesos espirituales directos al abismo, el Tártaro, donde los ángeles caídos habían sido aprisionados por decreto divino en los tiempos de Enoc. Noé, en la ladera del Monte Hermón, en las proximidades del antiguo santuario de Pan, se encuentra esa cueva que, según Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, parecía no tener fondo. El pueblo local creía que los sacrificios, lanzados en sus aguas profundas, desaparecían para siempre o retornaban si no hubieran sido aceptados. Esa creencia no era aislada. En textos del judaísmo intertestamentario, como el libro de los Jubileos y un Genoc, el Monte Hermón es el local donde los vigilantes, los primeros ángeles caídos, juraron su rebelión contra Dios. En la proximidad entre esa montaña y la gruta de Panías refuerza la idea de que allí se concentraba una grieta espiritual, una rajadura dimensional entre el mundo de los hombres y el cárcel de los espíritus rebeldes. Cuando Cristo va hasta ese exacto lugar y declara que las puertas del infierno no prevalecerán, Él no está hablando de forma figurativa, Él está delante del mayor portal demoníaco de la tierra, confrontando directamente las potestades, aprisionadas abajo de él. En la expresión puertas del infierno, traducida del griego paile Hades, no se refiere a la muerte genérica, pero sí al dominio espiritual de la muerte y de las tinieblas, regido por entidades espirituales. En 1 Pedro 3:19-20, leemos que Cristo, después de ser crucificado, predicó a los espíritus en prisión, que fueron desobedientes en los días de Noé, una referencia directa a los ángeles caídos aprisionados en las profundidades del abismo. El acto de Cristo de ir hasta Cesarea de Filipe y posicionarse sobre esa cueva fue, por tanto, más que un gesto simbólico, fue un acto profético y geoespiritual. Él estaba en aquel momento reclamando autoridad sobre un territorio que, por milenios, fue considerado dominio de las fuerzas rebeldes, y al afirmar que allí edificaría su iglesia, él estaba literalmente posicionando el cuerpo espiritual de los fieles sobre la falla que antes pertenecía al enemigo, la estructura. La roca sobre la cual Jesús hablaba no era apenas Pedro, el apóstol. La palabra griega usada, Petra, se refiere a una roca masif, a menos mucho mayor que un simple pedazo. La tradición ortodoxa y parte de la teología protestante entiende que esa roca es la propia revelación de que Jesús es el Hijo del Dios vivo, algo que, en aquel contexto pagano y demonizado, era una afrenta directa a las potestades locales. El local donde eso aconteció era el corazón del culto al dios Pan, rodeado de nichos esculpidos en la piedra para adoración a ídolos y práctica de rituales con sacrificios de sangre y orgías. Era literalmente un centro de adoración demoníaca. Y es en ese mismo lugar que el Mesías revela la identidad de su iglesia, indicando que ella sería un arma contra esas fuerzas. Una invasión espiritual sobre territorios antes dominados por el mal. Después de la crucifixión y resurrección, la acción espiritual de Cristo alcanzó su ápice en Él desciende a las profundidades, como descrito en Efesios 4:9-10, y proclama victoria sobre los espíritus aprisionados. La antigua cueva de Panias, que por siglos fue temida como uno de los portales del Tártaro, ahora estaba sellada por un decreto de autoridad superior. No fue destruida físicamente, aún existe,
y puede ser visitada, pero espiritualmente, el dominio sobre ella fue alterado. Al proclamar victoria sobre los ángeles caídos, Cristo también selló, con la sangre de su cruz, el ciclo que comenzó en Génesis 6. La presencia de Él en ese lugar fue como una llave girando en un cerrojo, que a milenios aguardaba la intervención del Altísimo. Hoy, arqueólogos y estudiosos visitan Panias como un local histórico, pero lo que pocos comprenden es que aquel suelo es un campo de batalla espiritual milenario. Las inscripciones en las piedras, los altares antiguos y los corredores excavados en la roca testimonian un tiempo en que los hombres temían el abismo y donde las fuerzas espirituales mantenían influencia sobre la tierra. Con la venida de Cristo, ese ciclo fue roto. La rajadura entre los mundos fue sellada temporariamente, hasta el tiempo del fin. La Biblia nos dice que en los últimos días, el abismo será nuevamente abierto, Apocalipsis 9. Y los ángeles que allí están presos serán libertados por un ángel con la llave del pozo. Cuando eso acontezca, el mismo portal que fue confrontado en Panias podrá ser reactivado. Pero, ahora con la Iglesia de Cristo posicionada sobre él, como centinela entre los mundos, la batalla final está cada vez más próxima. A lo largo de la historia sagrada siempre hubo lagunas entre los actos divinos y los instrumentos utilizados para cumplirlos. Uno de esos enigmas, poco discutido por la tradición occidental, envuelve la conexión entre las cadenas etecnaos, mencionadas en 2 Pedro 2:4y, Judas 1:6 con estructuras cósmicas reales, en especial la galaxia de Andrómeda. De acuerdo con antiguas tradiciones rabínicas y registros encontrados en los comentarios etíopes del Libro de los Vigilantes, había una red de aprisionamiento que no se limitaba a la Tierra, pero que atravesaba los planos celestes hasta regiones que hoy identificamos como constelaciones distantes. Andrómeda, para los antiguos, no era apenas una constelación, pero un territorio celestial donde fuerzas que cayeron en rebelión fueron selladas con cadenas de gravedad y luz. El concepto de Cadenhaus Cosmicos no es apenas simbólico. Cuando examinamos el texto griego de la epístola de Judas, la palabra usada para prisión es desmoish, que puede ser leída como un local con cerrojos o campos de contención. Y los términos son utilizados en conjunto con aionios, eterno, indicando que esas cadenas extrapolan el tiempo lineal y operan en dominios fuera de la materia visible. Andrómeda, por tanto, aparece en los mapas espirituales como un campo de aprisionamiento extradimensional. En el segundo siglo antes de Cristo, los sacerdotes escribían sobre el libro de las divisiones cósmicas, que supuestamente detallaba cómo los rebeldes fueron esparcidos y sellados en regiones del firmamento según sus transgresiones. Fragmentos del manuscrito de Damasco y del documento de las bendiciones hablan sobre lugares que nunca verán luz hasta el día del desatamiento, y asocian esas regiones con las márgenes del abismo cósmico. Curiosamente, registros más tardíos de los primeros cristianos gnósticos y hasta del místico Orígenes mencionan el cárcel en el segundo cielo, donde entidades están suspendidas entre la creación física y espiritual. Científicamente, Andrómeda es la galaxia más próxima de la Vía Láctea y está en ruta de colisión con ella. Esa trayectoria futura, según estudiosos apocalípticos, simboliza la futura liberación de esos aprisionados para el juicio. Como si el universo físico estuviera siendo guiado para la última reconfiguración escatológica, la colisión cósmica que ocurrirá en billones de años, según la NASA, sería, bajo la óptica bíblica, una metáfora viva de aquello que Juan vio en Apocalipsis 20, cuando el juicio final se aproxima. Hasta los cielos y la tierra huyen de la presencia del trono y los muertos, grandes y pequeños, son llamados a más que una galaxia. Andrómeda fue representada por culturas antiguas como un campo de fuerza que mantenía el mal contenido. Los persas hablaban sobre Ahriman, siendo sellado en una estrella que titilaba fuera del alcance de las constelaciones conocidas. En el antiguo Egipto, hay registros del libro de los muertos que indican que ciertas entidades juzgadas por Osiris no volvían al Duat, pero eran enviadas para más allá del espejo del cielo. Una expresión usada también por Enoch para describir los abismos donde los ángeles caídos fueron lanzados. Andrómeda, por tanto, ha sido un punto fijo de referencia en los mapas estelares y espirituales, como un espacio entre el aprisionamiento y el juicio. La luz que emana de ella, aunque bella a los ojos humanos, es antigua, tan antigua como las primeras rebeliones celestes. Cada rayo de luz que llega a la Tierra es simbólicamente un señal de que el tiempo se agota, y la prisión que una vez fue eterna, ahora comienza a vibrar en preparación para el gran desenlace. En teólogos como Ireneo y Tertuliano mencionaron en sus escritos que ciertos ángeles estaban fuera de la esfera terrestre, y solo serían juzgados después de la consumación de los tiempos. Hay una teoría descrita por estudiosos ortodoxos rusos de que los 7 tronos mencionados por Ezequiel y repetidos en Apocalipsis están directamente ligados a las 7 galaxias principales que interactúan gravitacionalmente con la Vía
Láctea. Andrómeda, siendo la mayor de ellas, representaría la prisión mayor, el último sello, el trono de la espera, hasta que la palabra rompa los velos de la eternidad. Y cuando Jesús afirmó en Mateo 2, las 5:41 que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, algunos exégetas apuntan que ese fuego no es literal hasta el juicio final. Hasta entonces, existe una contención, una espera, un local entre los mundos. Andrómeda sería ese lugar. La tradición cabalística sugiere que el nombre de la galaxia tiene origen en la unión de las palabras Andor y Meda, significando aquel que sustenta el ciclo entre el ahora y el después, mientras el mundo observa Andrómeda, con telescopios, viendo belleza y grandiosidad. Pocos saben que allí reside una prisión espiritual, una cadena que aguarda apenas una orden final. Y esa orden, según el Apocalipsis, vendrá cuando los cielos sean enrollados como un pergamino, y el Cordero abra el último sello durante siglos. Los estudiosos de las Escrituras, bien como teólogos antiguos y rabinos ortodoxos, interpretaron las palabras del libro de Judas, de Pedro y del Apocalipsis como indicativos de que los ángeles caídos están presos, pero no para siempre. Hay una promesa de liberación, no como redención, pero como destrucción. El Apocalipsis 9 describe la apertura del pozo del abismo, cuando una estrella cae del cielo y recibe la llave para destrabar el local donde están esos seres. El humo sube encubriendo el sol, y una legión de criaturas es liberada, liderada por un rey cuyo nombre es Abadón o Apolión. Ese es el momento del retorno. El texto es claro: los que están presos no permanecerán eternamente en cadenas. Enoc ya alertaba sobre eso en su profecía, al decir que serían sueltos para el juicio de los grandes y de los vivos. Izzy marcará el clímax de la historia humana, el momento en que los portales se abrirán, y el velo entre los mundos será rasgado completamente. Relatos documentales de culturas antiguas preveían un momento de retorno de los dioses que otrora caminaron sobre la tierra. Los sumerios hablaban del ciclo de los Anunnaki, que vendrían nuevamente por los portales de los cielos y de las aguas. Manuscritos del Mar Muerto hablan de guardianes encadenados en el desierto, que serían sueltos cuando las estrellas pierdan su lugar en el firmamento. La tradición rabínica menciona que, al sonar del shofar final, los hijos de Azezol serán libertados temporariamente para probar la humanidad. Esto coincide con lo que Juan escribió sobre la apertura del abismo en el fin de los tiempos. Esa no es una metáfora. Los lugares mencionados, los montes del Ararate, los valles de Dudael, las cuevas de Panias aún están allí, intactos, guardando entidades que aguardan apenas la permisión divina para emerger nuevamente. Cuando eso ocurra, la orden natural será invertida. Habrá oscuridad al mediodía. Criaturas del abismo andarán entre los hombres y el miedo tomará cuenta del corazón de los que aún estuvieren vivos. En la liberación no será una fuga, será una permisión. Dios, en el juicio final, permitirá que esos seres asciendan nuevamente a la superficie, como parte del juicio contra la humanidad rebelde. La cronología de los eventos descrita en Apocalipsis y en los libros de Enoc, Jubileos y el propio Zohar indican que los ángeles que pecaron serán sueltos por un corto periodo. Apocalipsis 20 refuerza ese modelo, al decir que hasta mismo Satanás será suelto por un poco de tiempo, después de estar preso en el abismo. Esto nos muestra un patrón. Primero, hay el aprisionamiento, después, la liberación, y por fin, la destrucción eterna. Durante esa ventana los guardianes de las tinieblas caminarán otra vez por la tierra. Los 7 que descendieron en el monte Hermón, los que fueron enterrados bajo las arenas del Mar Muerto, los que reposan bajo las ruinas de Babel en ellos, retornarán con sed de venganza, engañando reyes, arrastrando naciones y provocando caos como en los días que antecedieron el diluvio. El mundo verá horrores que no se repitieron desde el tiempo de Noé, pero hay un propósito final. Todo eso culmina en el juicio eterno delante del trono blanco. Los ángeles caídos no serán perdonados, tampoco reintegrados. Ellos serán lanzados en el lago de fuego junto con los hombres que los siguieron. El abismo que fue abierto será sellado de forma definitiva. La nueva tierra será erigida sin la presencia de esas entidades. Sin embargo, hasta ese día, los portales permanecen sellados, algunos en desiertos olvidados, otros bajo los mares, otros aún bajo las montañas. Y cuando la estrella mencionada por Juan finalmente caiga, ella no será apenas un meteoro. Ella será el señal a la llave, el punto sin retorno, el momento exacto en que el cielo se abrirá no para bendición, pero para juicio. Cuando los portales sean reabiertos, será tarde de más para cerrar lo que fue una vez trancado con sangre, lágrimas y fuego. La única esperanza es conocer ahora lo que está oculto y preparar el espíritu para resistir a lo que será libertado.